Muy buenas noches, querida iglesia, que el Señor les bendiga a todos. Muy bienvenidos a nuestro programa de los miércoles que estamos hablando sobre la casa del Señor y ya casi culminando esta serie de mensajes. Hoy vamos a hablar sobre nuestra autoridad en Cristo. Usted bien sabe que si usted quiere puede solicitar todo este material al correo de la iglesia, del ministerio, que aparece en el Facebook. Y entonces, bueno, usted al finalizar lo va a encontrar, allí van a aparecer las placas. Usted puede comunicarse con nosotros, le podemos hacer llegar este material, está disponible para todo aquel que lo necesite. Hablamos en esta oportunidad, en esta noche, sobre nuestra autoridad en Cristo. Muchos cristianos se preguntan si ellos, como cristianos, tienen la autoridad contra los principados y las potestades. Cuando hablamos de principados y potestades nos estamos refiriendo a un orden jerárquico del reino de las tinieblas. Sería Satanás el diablo, es el que va más arriba, luego principados y luego potestades, porque principados tiene que ver con principio, con dominio, y las potestades son de un orden menor, o algunos los llaman también gobernadores de las tinieblas. Pero estamos refiriéndonos a agentes demoníacos que actúan en nuestra ciudad. Y bueno, lo que se plantean algunos creyentes, lo hemos a veces hablado y lo hemos compartido en algunos estudios, y algunos creyentes se han planteado si ellos tienen esa autoridad contra estos entes de demonios. La posición bíblica no es solo si tenemos autoridad para pelear contra estos poderes de las tinieblas, sino que también tenemos la responsabilidad de hacerlo. Escuche con atención, si nosotros no oramos en contra de nuestros enemigos espirituales, ciertamente seremos presa de ellos. Mi primer punto en esta noche es: nuestro modelo es Jesús. En Efesios capítulo 4 versículo 15 dice la palabra de Dios: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Este pasaje nos manda a crecer, y eso es lo que haremos a través de la enseñanza de esta noche. Al conocer el plan eterno de Dios, el cual es hacernos conforme a su imagen, el Señor Jesús nos asegura en Juan 14:12: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Si deseamos tener el respaldo del cielo, el respaldo de Dios, que es nada menos que la respuesta de Dios a nuestras oraciones, entonces nuestras doctrinas y procedimientos deben estar construidos sobre una base. Esa verdad está en Jesús. Por lo tanto, preguntémonos a nosotros mismos: ¿estamos haciendo lo que Jesús hizo? Porque todo lo que Jesús hizo, la iglesia también lo debe hacer. Jesús obviamente confrontó espíritus inmundos que habitaban en la naturaleza física y espiritual del hombre. Estos no eran simplemente problemas psicológicos o psiquiátricos que la gente tenía, sino que eran demonios. Así haya sido con el endemoniado gadareno, que tenía muchos demonios, o una liberación más común de unos o dos espíritus inmundos, Jesús hizo guerra espiritual. Y si Jesús echó fuera demonios, entonces debemos esperar que su unción sobre sus discípulos, que somos nosotros, la iglesia del Señor, haga exactamente lo mismo. Todo lo que el Señor Jesús hizo, amar, sanar, enseñar, predicar o bendecir a los niños, era indirectamente un hecho de guerra espiritual contra Satanás el diablo. Por lo tanto, cada acción de la iglesia es indirecta o directamente un movimiento de guerra espiritual contra Satanás el diablo también. El Señor no temía a los demonios, sino que ellos estaban aterrorizados por el Señor. Sin embargo, el Señor nunca fue presuntuoso. Su promesa para nosotros está en Juan, que recién lo leímos, capítulo 14:12: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy
al Padre. Vamos a creer entonces en el Señor Jesucristo. Esta promesa es para nosotros, la iglesia del Señor. Mi segundo punto es Cristo y los principados y potestades. Aquí nos surge una pregunta. ¿Confrontó Jesús a los principados y potestades? Porque recién le expliqué que los principados y los potestades son un orden jerárquico alto dentro del rango del reino de las tinieblas. A pesar de que no encontramos ejemplos bíblicos de Jesús hablando a los principados y potestades como tales, la pregunta anterior podría ser formulada de la siguiente manera. ¿Confrontó Jesús algún nivel de guerra espiritual más alto que el demoníaco? Porque vemos al Señor Jesús echando fuera demonios, pero no nos registra la palabra de Dios. Por ahí si no tenemos un ojo que mire exactamente bien, si el Señor luchó contra principados y potestades. Lo hizo el Señor Jesús, peleó contra algún rango jerárquico mayor que los demonios. Y la respuesta es sí. El Señor no solo confrontó a los principados y potestades, sino que él se enfrentó contra Satanás, el diablo mismo. La guerra de Cristo iba más allá de la batalla territorial asociada con principados y potestades. La guerra de Cristo Jesús, nuestro Señor, fue global, fue a nivel mundial. Mi tercer punto son nuestros nuevos niveles y nuevos demonios. Hay una especie de orden de guerra espiritual. Satanás mismo no ataca a los nuevos cristianos, ni el Señor pide a los nuevos cristianos que lo ataquen. Contrario a lo que podríamos pensar, el diablo raramente ataca a individuos. Satanás no tiene que atacar a los cristianos personalmente cuando un demonio menor puede desviar a la mayoría de nosotros. Hay espíritus malignos que son asignados contra nosotros proporcionalmente de acuerdo con la amenaza que somos nosotros para el infierno. Sin embargo, para todos aquellos que están creciendo en esta área, debemos reconocer que con cada nuevo nivel espiritual alcanzado, hay un adepto enemigo más feroz aguardándonos. En resumidas cuentas, mientras usted más crece, el ataque de Satanás el diablo se va a incrementar. En el primer siglo, los apóstoles del Señor Jesús eran de tal estatura que se convirtieron en una verdadera amenaza para los principados y para las potestades regionales, así como también para el diablo mismo. Como resultado de sus confrontaciones personales con Satanás, ellos escribieron sus advertencias en las Escrituras y también dieron instrucciones de cómo vencer. Los preceptos que ellos aplicaron contra la obra de Satanás funcionan con todo nivel de ataque demoníaco, sea un principado o una potestad o sea un demonio. De sus propios enfrentamientos con Satanás, por ejemplo, Pedro habla del diablo como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero él dijo que teníamos que permanecer firmes en la fe y Dios nos iba a dar el poder para resistirlo. Esto está en primera de Pedro 5, 8 y 9. Santiago habla acerca de la guerra espiritual también. De sus experiencias con los ataques espirituales, él escribe: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Eso está en Santiago, capítulo 4, versículo 7. Usted, como una nueva creación en Cristo, tiene el poder para resistir al diablo y gracias a su sumisión a Cristo, Satanás huirá de usted. Hablando de los jóvenes de la iglesia, el apóstol Juan escribió en su primera carta, capítulo 2, versículo 14, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Él nos recuerda que Jesús vino también para deshacer las obras del diablo en primera de Juan capítulo 3, versículo 8. Juan va más allá todavía y dice que mayor es el que está en vosotros, o sea, en nosotros, que el que está en el mundo, primera de Juan 4:4, y que hay un lugar en Cristo donde podemos escondernos y donde el diablo no puede tocarnos. Nuestro cuarto punto es la iglesia en el trono de Dios. De manera que vemos que Jesús ejerció autoridad sobre todos los poderes del enemigo y que él dio esta misma autoridad a la iglesia. Nuestra tarea entonces
es seguirlo a Él, al Señor. Es importante reconocer que a usted le sobrevendrán más batallas después, obviamente, de que haya crecido espiritualmente y de que esté más familiarizado con la guerra espiritual. Recuerde, siempre habrá una batalla después de que usted haya abierto una brecha. Espero que al entender esta frase, usted entonces diga, mejor entonces no me muevo, mejor entonces no hago nada, mejor no abro una célula, mejor no pienso en abrir una obra nueva, mejor no pienso en aquel distrito o en aquel departamento que Dios puso en mi corazón para ir a predicar la palabra. No, por el contrario, si Dios lo puso en su corazón, espere en el tiempo de Dios, muévase en el tiempo de Dios, consúltenos si forma parte de nuestra iglesia para que nosotros también nos enfoquemos en esa visión, si es que es la visión de Dios, y vamos a abrir esa brecha en el nombre del Señor Jesucristo, porque el Señor va a estar con nosotros. El enemigo tratará de volver a ocupar las áreas que una vez tuvo, y usted debe levantarse y pelear. El diablo no se va a quedar tranquilo cuando vea que usted está caminando con el Señor y está desarrollando un ministerio y está queriendo seguir a Cristo, y entonces los principados serán exhibidos, el diablo será vencido en diferentes áreas y no se va a quedar tranquilo con eso, sino que tratará usted de destruirlo. Pero, mi querido hermano, usted siga de pie o levántese en el nombre del Señor y pelee en el nombre del Señor, porque Dios al final le va a dar la victoria. Para defendernos, por lo tanto, cada uno de nosotros debe reconocer la base bíblica de nuestra autoridad en Cristo. Nuestro estudio partirá principalmente de las enseñanzas de Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 1. Pablo escribió en Efesios capítulo 1, versículos 18 y 19, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. A través de su fe como creyente, hay un poder divino que es dirigido hacia usted, incluso ahora mismo, mientras usted está escuchando. En Efesios, Pablo dice en el capítulo 1, versículos 20 y 21, dice que este mismo poder que hoy, confiando en el Señor, está obrando en usted, es el que resucitó al Señor Jesucristo. Y dice el texto, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Todo cristiano verdadero cree que Jesucristo es el Señor y que está sentado a la diestra de Dios. Yo pienso que nosotros no vemos cuál es nuestra autoridad como cuerpo de Cristo, y que generalmente no nos damos cuenta de que somos sus agentes sobre la tierra. Somos los agentes de Dios, los agentes de Cristo aquí en la tierra. Por eso Pablo continúa diciendo en Efesios 1, 22 y 23, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Note estas tres palabras claves que dice el apóstol inspirado por el Espíritu Santo aquí. Él habla de pies, de cabeza y de cuerpo. Jesús es la cabeza de un cuerpo que tiene pies, y bajo esos pies todas las cosas han sido sujetadas. Y los pies son aquellos miembros del cuerpo de Cristo que caminan sobre la tierra, o sea, usted y yo, la iglesia del Señor Jesús. Los pies no tienen una autoridad y la cabeza otra. Entienda, los pies no tienen una autoridad y la cabeza otra. La iglesia no tiene una autoridad y Cristo tiene otra autoridad. La iglesia tiene menor autoridad y Cristo tiene una mayor autoridad. La iglesia tiene la autoridad de la cabeza. Los pies tienen la autoridad de la cabeza.
Siempre y cuando los pies estén sujetos a la cabeza y llevando a cabo su voluntad, la autoridad de la cabeza, que es Cristo, va a ser la autoridad de los pies, que es la iglesia del Señor Jesús. Las cosas que están en sujeción bajo los pies son específicamente los principados y las potestades. Así que, hermano, no tenga temor, no tenga duda. Los principados y las potestades, según dice la palabra de Dios hablándonos en Efesios, el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo, que todas las cosas fueron puestas debajo de los pies de Cristo, que es la iglesia. Así que todo está sujeto a Cristo. Pablo comenzó este discurso diciendo en el versículo 8 del capítulo 1 de Efesios: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entendamos este texto. Dios, por su Espíritu Santo, a través de la palabra y a través de la exposición de la palabra en esta noche, lo que Él está haciendo es alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros sepamos cuál es la esperanza a la que el Señor nos llamó y cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia que el Señor nos ha dejado a nosotros, la iglesia del Señor Jesús. Pablo definió esta esperanza a que Él nos ha llamado diciendo que Cristo, quien es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, es también exaltado sobre todas las cosas. Este pensamiento continúa en Efesios capítulo 2, versículo 6, que dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Cuando usted comprende esto, no queda menos que decir: gracias, Señor, o explotar en un gloria a Dios, pero gracias, Señor, por esta palabra. Jesús no tiene un asiento al lado del Padre y otro asiento al lado de nosotros en los lugares celestiales. El asiento en los lugares celestiales y el asiento a la derecha de Dios son el mismo lugar. La Biblia está diciendo que Él nos ha resucitado y nos ha sentado con Él sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Entienda, la iglesia no estará sentada en lugares celestiales. La iglesia ya está sentada con Cristo en lugares celestiales. No hay mayor lugar de autoridad que en Cristo Jesús. Si bien es cierto que hay un orden jerárquico en el reino de las tinieblas, Satanás, el diablo, principados, potestades, demonios, pero sobre todo este orden está el Señor Jesús y la iglesia sentada junto con el Señor Jesús en los lugares celestiales. Eso quiere decir, alégrese, hermano, eso quiere decir que nosotros no vamos a estar reinando cuando Cristo venga y vayamos al cielo, sino que ya estamos reinando con Cristo sobre todo poder o influencia de las tinieblas. Dele gloria al Señor ahí en su corazón. Ya para terminar, debemos aprender a utilizar la autoridad de Cristo, no presuntuosamente, sino administrativa y compasivamente, porque nos toca orar por personas endemoniadas y entonces no tenemos que hacerlo en forma presuntuosa y no debemos olvidarnos que podríamos ser nosotros los que estamos en esa condición. Gracias a Dios por su misericordia, que Él nos ha librado del poder de las tinieblas, a nosotros también. Así que usemos el nombre de Cristo y el poder que tenemos en el Señor Jesús de manera compasiva. En segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 4, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, tenemos que comprender que existe un ataque espiritual sin paralelos contra nuestras ciudades, contra nuestros hijos y contra nuestras familias. Sin embargo, la Biblia dice que las armas de guerra
que Dios nos ha dado a nosotros, la iglesia, son poderosas. Y no hay armas más poderosas que las que Dios nos ha dado. Para pasar en limpio todo lo que hemos venido hablando en estos 4 miércoles que han pasado a partir de ahora, 3 más hacia atrás, serían 4 en su totalidad, para recordar cuáles son estas armas de las que venimos hablando que Dios nos ha dado, para que usted lo tenga presente. Primero, la unidad de la iglesia. Esté unido a la iglesia en un corazón, en un espíritu, como un solo hombre. Segundo, la oración, porque el Señor Jesús dijo, mi casa, casa de oración será llamada. Y no solo la oración, sino que obviamente, atendiendo al primer punto, es la oración unida. En tercer lugar, la obediencia a la palabra establecida o escrita de Dios y a su palabra comunicada, de lo cual hemos hablado ya en los programas pasados. En cuarto lugar, el ser llenos del Espíritu Santo. Llénese cada día del Espíritu Santo. Busque a Dios y el hacer su voluntad. Busque que el Espíritu de Dios sea su bandera y que Él dirija su vida en todas las cosas. En quinto lugar, la alabanza unida. De esto hablamos la semana que pasó. La alabanza unida. No vamos a la iglesia a la reunión para ver qué va a tocar la banda y lo lindo o lo feo que se escuchará, sino que vamos a la iglesia para alabar juntos como un solo cuerpo al Señor. Así que cuando usted vaya el próximo domingo a la reunión, dé lo mejor en su alabanza, dé su mejor voz, sus aplausos, la mejor alabanza, y si hay adoración, la mejor adoración unida junto con mis hermanos, y si otros no lo hacen, no interesa, yo lo voy a hacer. Para eso fui a la iglesia, no fui para ser un espectador, fui para unirme a un grupo de cristianos que conforman la iglesia del Señor de la ciudad para alabar al Señor y probablemente a través de la alabanza esté haciendo guerra espiritual. Y hay un momento en que estamos también adorando al Señor. En sexto lugar, otras de las armas que Dios nos ha dado es el estar limpios y libres de pecados y compromisos con el enemigo. Por eso, preséntese cada día delante de Dios y permita que el Espíritu Santo le examine. En séptimo lugar, avanzar cada día en el propósito de Dios, que es transformarnos a la imagen de su Hijo Jesús. Haga la evaluación a la luz de la palabra y a la luz de la oración, mirándose en el espejo de la palabra. Cuánto va mejorando día tras día, cuánto más parecido al Señor es usted, no estéticamente, sino en sus acciones, en su conducta, en su pensamiento, en el propósito de Dios para su vida. De esto habría mucho para hablar. Y en octavo lugar, seguir el modelo de vida y conducta del Señor Jesús, porque Él tomó un modelo del Padre. Y entonces ahora Él nos dijo que tenemos que hacer lo que Él hizo también y vivir como Él vivió. Y la consecuencia de esto será que Dios nos concederá la autoridad del Señor para que podamos avanzar conquistando en su obra y que la obra del reino de las tinieblas sea deshecha en el diario caminar, en el avanzar cotidiano de una iglesia que está verdaderamente unida a Cristo. Es tiempo de que oremos al Señor. Si usted quiere, puede repetir esta oración, pero yo la hago personal y usted puede hacerla también personal si así lo desea. Padre amado, yo te doy gracias por tu palabra. Yo deseo con todo mi corazón agradarte y vivir para corresponder a tu gran amor. Te pido que me ayudes y que me des un corazón sensible a ti para poder entender tu palabra y también vivirla. Yo quiero consagrar mi vida a ti. Padre, ayúdame a arreglar todo lo que está fuera de tu orden en mi vida,
para que yo pueda ser una herramienta poderosa en tus manos para la destrucción de la obra de Satanás en mi familia, en mis hijos, en mi barrio y en mi ciudad. Yo consagro mi vida para ti. Úsame junto con tu iglesia, mi iglesia, para establecer tu reino en mi ciudad y provincia. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Y oramos al Señor para terminar esta noche y cerrar aquí nuestro programa. Espero que usted pueda repasar, valga la redundancia, este programa, este mensaje, y no solo este, sino todos los que hemos compartido en esta serie de la casa del Señor. Oramos a Dios. Padre, te queremos dar muchas gracias. Te quiero dar gracias, Señor, por la bendición de poder compartir tu palabra y por los corazones que no solo se unen para oír, sino que se unen con una disposición sincera para moverse en el plano de tu voluntad. Pido, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos de tu iglesia, para que unidos en el Espíritu del Señor Jesucristo, podamos avanzar en tus propósitos, en tus planes, conquistando el territorio que ya has ganado a precio de sangre. Señor, danos inteligencia en tu visión. Danos, Señor, un corazón sensible en tus caminos y en tus propósitos. Y danos una fe determinada y decidida para que con paso firme nos movamos avanzando, conquistando y estableciendo tu reino en los lugares donde ya hemos comenzado a hacerlo y en los nuevos lugares en los que tú, Señor, nos vas a dirigir. Te pido por la obra, donde sea, en el barrio, en esa casa, en esa localidad, Señor, donde hay un hermano, una hermana, una familia, un matrimonio, un grupito de jóvenes que se han unido para predicar tu palabra. Te ruego que les asistas con el poder de tu Espíritu Santo. Te pido que tú les ayudes y les guíes hacia tus caminos y hacia tus propósitos, que se establezca tu reino firme en ese lugar. Señor, que sea cercado ese lugar de toda influencia satánica, de toda influencia de principados, de potestades, de los poderes de las tinieblas, que sean resguardados, Señor, esos hermanos, esos niños, esos jóvenes, esos matrimonios, que nada ni nadie los toque, que sea mucho más fuerte tu palabra y la revelación de la palabra y de la persona de Jesucristo en sus vidas y en sus corazones, que los engaños y las tentaciones a los que Satanás, el diablo, quiere arrastrarles y sumirles una vez más en la ignorancia y en el pecado. Pido por cada lugar de predicación. Pido a un Señor por los lugares donde estamos asistiendo con merenderos o comedor. Señor, que no sea solamente esta asistencia en el plano de lo social, sino que lo espiritual se establezca y que sea este medio la puerta para que la palabra entre y los corazones sean alcanzados y conquistados para ti. Bendice la vida de tus siervos, los que en verdad lo son, en cada ciudad, Señor. Úsales con poder, rodéales de hombres, de mujeres, con un espíritu renovado, con el espíritu de Cristo, no con un espíritu crítico o espíritu de queja, sino con un espíritu nuevo, que es el espíritu del Señor, para que trabajando unidos ellos puedan avanzar y nosotros podamos avanzar dentro de tus planes para nuestras ciudades. Señor, bendice tu iglesia y a través de la iglesia se establezca tu reino en nuestra región. Lo pido junto con todos los
los hermanos que están orando en este momento y los que orarán el día de mañana, en el nombre del Señor Jesús lo pedimos, porque nuestro único deseo es que se establezca tu reino, Señor, que tu nombre sea el único que sea exaltado y reconocido, que seas tú visto como el Rey, como el Salvador, como el Señor, porque no buscamos, Señor, lo nuestro, no buscamos lo propio, sino que buscamos a Cristo y a Cristo glorificándose en cada lugar. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, junto con todos los hermanos que están orando en esta ocasión. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Fortalece nuestros brazos, fortalece, Señor, nuestras piernas, fortalece nuestro corazón y nuestro pensamiento para que sigamos avanzando en el nombre del Señor Jesucristo. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Y junto con mis hermanos, Padre, te damos gracias. Y siempre, siempre y siempre vamos a darte siempre toda la gloria, toda la honra y todo el reconocimiento solamente a ti. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, querida iglesia, nos despedimos por esta noche para volver a encontrarnos en esta sección otra vez el miércoles de la semana que viene, y el fin de semana nos encontramos en nuestras iglesias, en nuestras reuniones, el sábado con los jóvenes, el fin de semana con toda la iglesia. Les abrazamos en el amor del Señor, les mandamos un abrazo y un cariño grande junto con mi esposa, mis hijos, mis hijas. Les saludamos en el amor de Cristo y nos vemos el próximo fin de semana. Que Dios les bendiga a todos.